Todo cambia cuando empiezas a trabajar más en ti mismo que solo en tu trabajo. Existe algo que casi nadie quiere admitir. La mayoría de las personas trabaja todos los días, cumple plazos, resuelve problemas, termina tareas, responde a expectativas. Está ocupada todo el tiempo, pero casi nadie percibe un detalle importante. Puedes estar trabajando mucho sin estar desarrollándote. Y esa es la diferencia silenciosa entre avanzar en la vida y simplemente permanecer ocupado. Mucha gente confunde esfuerzo con crecimiento. Cree que por estar cansada está progresando. Cree que por tener responsabilidades está evolucionando. Pero cumplir expectativas no es crecer. Cumplir expectativas es hacer lo que otros esperan de ti. Trabajar en ti mismo es construir en quien necesitas convertirte. Cumplir plazos paga las cuentas. Trabajar en ti mismo cambia el rumbo de tu vida. Puedes pasar 10 años siendo responsable y continuar con el mismo nivel de disciplina, el mismo nivel de pensamiento, el mismo nivel de enfoque y el mismo límite emocional para lidiar con la presión. Porque el trabajo exige resultados, pero casi nunca exige que cambies por dentro. Y cuando nadie exige eso de ti, es fácil acostumbrarse a responder solo a las demandas del día sin exigirte evolución a ti mismo. Los estoicos eran muy claros sobre esto. Epicteto decía que la tarea más importante de la vida no es solo lidiar con el mundo, sino trabajar sobre uno mismo, fortalecer el carácter, mejorar el juicio, entrenar la propia mente. Y trabajar en uno mismo tiene un significado muy concreto. Significa leer incluso cuando nadie lo pide, entrenar incluso cuando nadie está mirando. Estudiar tu propio carácter significa mejorar tu discernimiento. No es trabajar más horas, es fortalecer tu estructura interna. Por eso la parte más importante de tu vida no es tu trabajo, es en quién te estás convirtiendo mientras trabajas. Y si no te dedicas a tu propio desarrollo, todo lo demás siempre tendrá un límite invisible. Entonces, vamos a empezar a construir aquello que la mayoría de las personas descuida mientras está ocupada cumpliendo obligaciones. Tu estructura interna. Vamos a comenzar. Lección 1. Lo que es fácil de hacer, es fácil de no hacer. No es que las personas elijan arruinar sus vidas. Lo que ocurre es más simple que eso. Subestiman la simplicidad, porque lo básico no llama tanto la atención, no asusta, no parece urgente y no parece decisivo, y por eso siempre queda para después. Una caminata corta, leer algunas páginas, organizar el día antes de comenzar, registrar un gasto, dormir a una hora razonable, decir no a una distracción. Todo eso es fácil, y precisamente por eso es fácil ignorarlo. La mente piensa, eso no hace tanta diferencia, eso no me va a atrasar, pero sí hace diferencia, sí atrasa, porque la vida no se derrumba de repente, se desorganiza poco a poco por pequeñas omisiones repetidas. La mayoría de las personas no pierde el rumbo por un gran error, lo pierde por pequeñas omisiones repetidas. Al principio no duele, no genera alarma, ni parece peligroso, pero se va acumulando, como polvo sobre un mueble que nadie limpia. Y un día miras tu propia vida y percibes algo extraño. No era exactamente esto lo que querías estar viviendo. No porque hayas tomado una decisión absurda, sino porque fuiste dejando pequeñas decisiones para después. No porque elegiste el caos, sino porque toleraste el caos. Y lo que toleramos construye nuestras vidas. Pero aquí está el principio que marca toda la diferencia. Lo que es fácil de hacer, es fácil de no hacer. Y esta pequeña verdad gobierna el destino de mucha gente. Porque cuando algo es difícil, te preparas, prestas atención, lo tomas en serio. Pero cuando algo es simple, te relajas, lo minimizas. Y cuando minimizas lo que es simple, renuncias a la única fuerza que realmente construye el futuro, la perseverancia.
Los estoicos eran muy directos sobre esto. La disciplina no es hacer cosas imposibles, es hacer lo que depende de ti todos los días. El deterioro progresivo no es un concepto emocional, es matemático. Un pequeño descuido hoy parece irrelevante, pero repetido se vuelve patrón, y el patrón se vuelve tu identidad. De la misma manera, una pequeña mejora diaria parece demasiado pequeña para importar, hasta que se repite durante meses, y de repente notas algo curioso. Tu vida se volvió más organizada, tu mente se volvió más clara, tu día empezó a rendir más. No fue magia, fue acumulación. La vida no responde a lo que intentas, responde a lo que repites. Por eso, las cosas simples construyen riqueza o arruinan. Y cuando hablo de riqueza no es solo dinero, también es abundancia de tiempo, salud, claridad, relaciones y oportunidades. Todo eso se construye de la misma manera, pequeñas decisiones tomadas con regularidad. Cuando respetas lo simple, tu vida gana estabilidad. Cuando ignoras lo simple, tu vida empieza a volverse frágil. Porque existe una regla silenciosa que casi nadie percibe. Lo fácil ignorado se convierte en lo difícil inevitable. La fórmula del desastre rara vez es dramática. Es tranquila, gradual y hasta cómoda. Piensas, no voy a hacer eso hoy, ni mañana. La próxima semana me organizo, después empiezo. Y así sucesivamente. Y el próximo año habrá un cambio, y sin drama, sin crisis, sin tragedia. Habrán pasado 5 años, y la peor parte es que la persona no siente que eligió eso, siente que simplemente ocurrió, pero no ocurrió, se acumuló. Un ejemplo claro de esto es cuando miras la salud. Muchas enfermedades no aparecen por un solo día malo, surgen de pequeños patrones repetidos a lo largo de los años. Un estilo de vida ligeramente sedentario, una alimentación siempre descuidada, el descanso que siempre se deja para después, el sueño que siempre se acorta. Cada cosa por separado parece manejable, pero juntas, a lo largo de los años, producen un resultado inevitable. La vida responde a la suma, no al momento. Así ocurre con tu disciplina financiera, con tus relaciones, con tu mente y también con tu carácter, porque no es el gran esfuerzo lo que cambia tu vida, es el pequeño hábito que no descuidas. Epicteto explicaba esto de forma simple. Decía que un olivo no da frutos el mismo día en que se planta, da frutos después de mucho tiempo. Porque alguien lo cuidó continuamente, lo regó, lo protegió, esperó. La vida funciona de la misma manera. Por eso la implementación es simple. Elige hoy una disciplina pequeña, tan pequeña que no puedas justificar no hacerla. 10 minutos de lectura, 10 minutos de caminata, 10 minutos de planificación. Y establece una regla simple. No puedo faltar 2 días seguidos. Un día perdido es humano. 2 días empiezan a crear un patrón. Esa regla protege tu futuro porque interrumpe la acumulación negativa antes de que se vuelva identidad. En el fondo, lo que estás entrenando no es solo un hábito. Estás entrenando respeto por la simplicidad. Y cuando respetas lo simple, tu vida empieza a organizarse. Y cuando la vida se organiza, surge una experiencia que poca gente conoce: progreso sin drama. Progreso que no depende de motivación, progreso que no depende de un día perfecto, progreso que nace de la repetición. Guarda esta frase porque resume toda esta lección. El éxito rara vez exige cosas difíciles. Exige que no ignores lo que es fácil. En el próximo capítulo vamos a hablar de la ley que transforma este principio en algo casi inevitable. La ley de los promedios. Porque cuando entiendes las proporciones, dejas de dramatizar los no, dejas de frustrarte con los contratiempos y empiezas a vencer por la cantidad, no por la emoción. Lección 2.
la ley de las medias. Esta ley no se trata de motivación, se trata de proporción, porque la vida rara vez responde con un simple sí o no. Ella responde en porcentajes. Y mucha gente se rinde porque interpreta la situación de la forma equivocada. Un intento fallido parece un fracaso. Una semana irregular parece un retroceso. Una mala racha parece una prueba de que nada está funcionando. Pero la mayoría de las veces no es nada de eso, es solo estadística. Un intento fallido no significa casi nada. Una semana mala no significa casi nada. Incluso una secuencia de errores puede no significar nada. Porque cuando estás dentro de un sistema de medias, lo que importa no es un evento aislado, lo que importa es cuántas veces sigues intentando. Esa es la diferencia entre quien progresa y quien se frustra. Quien se frustra cree que su valor está en el resultado inmediato. Quien progresa entiende algo mucho más importante. Su poder está en la repetición. Porque la repetición no produce solo resultados, también produce habilidad, y la habilidad cambia el porcentaje. Si intentas 10 veces, probablemente no tendrás 10 victorias, tendrás una proporción. Si intentas 100 veces, esa proporción empieza a volverse más clara. Si intentas 1000 veces, un patrón empieza a aparecer. Y en ese punto percibes algo importante. No estás construyendo un día perfecto, estás construyendo una media y la media empieza a trabajar a tu favor. Esto aparece en prácticamente cualquier área de la vida: aprendizaje, trabajo, salud, negocios, relaciones. La mejora real no ocurre porque alguien acertó una vez, ocurre porque alguien repitió muchas veces. Investigaciones sobre práctica deliberada muestran exactamente eso. El progreso no viene de hacer más de lo mismo de forma automática, viene de repetir, observar, ajustar y volver a intentar. Esa es la fórmula. Pequeños ajustes, suficientes repeticiones y poco a poco el porcentaje mejora. No es emoción, es sistema. El error más común es pensar que un resultado malo invalida el camino, pero la ley de las medias muestra exactamente lo contrario. El camino incluye errores, incluye intentos que no funcionan, incluye días en los que no tienes ganas. Aún así, si sigues repitiendo, la media empieza a prevalecer, y cuando eso ocurre, algo cambia en tu mente, dejas de dramatizar los errores y empiezas a construir progreso. Un ejemplo simple es lo que Marco Aurelio escribió en sus meditaciones sobre disciplina. Si te desvías del camino, vuelve inmediatamente, y si vuelves muchas veces, eso se convertirá en un hábito. Esa frase parece simple, pero esconde una idea poderosa. Marco Aurelio no dice que nunca vas a salir del camino. Él dice que vas a salir y que lo importante no es evitar todos los errores, es volver rápidamente. Porque así es como una media empieza a formarse. Piensa en lo que ocurre cuando alguien intenta construir cualquier habilidad. Algunos días rinden mucho, otros rinden poco y algunos parecen no rendir nada. Ahora imagina si esa persona pensara como mucha gente piensa en la vida: esto no funciona para mí. Se rendiría antes de que la media aparezca, pero quien entiende la lógica del progreso piensa diferente. Cuando percibe que salió del camino, vuelve. Cuando el día no rinde, ajusta. Cuando algo falla, intenta nuevamente. Porque sabe que el desempeño real no aparece en un solo día, aparece en la repetición a lo largo del tiempo. Y es exactamente eso lo que Marco Aurelio estaba recordándose a sí mismo. No se trata de nunca fallar, se trata de regresar al camino cuantas veces sea necesario. Tu vida funciona de la misma forma. Si te rindes después del primer no, nunca llegas a la parte en la que la media empieza a trabajar a tu favor. Si solo actúas cuando estás motivado, el volumen es demasiado pequeño para generar progreso.
Pero cuando actúas con consistencia, aunque sea pequeña, algo empieza a suceder. Primero viene el volumen, después el volumen genera habilidad y la habilidad mejora tu porcentaje. La aplicación de esto es muy simple. En los próximos 14 días, elige una disciplina pequeña y transforma eso en un juego de repetición. No busques intensidad, busca consistencia. No busques perfección, busca continuidad. Todos los días haz un intento y márcalo visualmente. Una línea, un check, una marca en el papel. No para motivarte, sino para medir, porque existe una regla simple. Lo que se mide mejora, y lo que no se mide se convierte en imaginación. Tu mente necesita evidencias. Cuando ve intentos acumulándose, deja de discutir y empieza a cooperar. La ley de las medias te devuelve el control, porque enseña algo liberador. No necesitas sentirte diferente para progresar, necesitas repetir. No necesitas que el día sea perfecto. Necesitas mantener la secuencia. No necesitas ganar todas las veces, solo necesitas volver al camino y continuar. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre algo que complementa esta idea: la inevitabilidad del proceso. Porque cuando empiezas a sembrar disciplina, parte de ella inevitablemente se pierde. Algunos intentos no funcionan, algunos días no rinden, algunas semillas no crecen. Pero cuando entiendes esto no te frustras, te vuelves constante y cuando alguien se vuelve constante, se vuelve difícil de detener. Lección 3. No pierdas tu enfoque. No es que el proceso esté fallando contigo, lo que ocurre es más simple que eso. El proceso incluye desperdicio. Y mucha gente se rinde no porque no pueda, se rinde porque no soporta ver arena antes de ver oro. La mayoría espera que cada intento sea organizado, que cada esfuerzo parezca productivo, que cada avance sea visible. Pero el crecimiento real no funciona de esa forma, funciona como un filtro. Cuando empiezas a trabajar seriamente en ti mismo, lo que aparece primero no es el oro, es mucho material inútil. Días en los que no rindes, distracciones que te sacan del camino, semanas en las que el progreso parece lento, cansancio, críticas y principalmente fricción. Y si interpretas todo eso como señal de fracaso, te rendirás exactamente en el punto en el que el proceso estaba comenzando a funcionar. Los estoicos entendían esto y enseñaban algo simple. Quien realmente crece no busca un camino perfecto, busca mantener el filtro funcionando. Porque entiende algo sencillo: el resultado aparece después del proceso normal. Y el proceso normal incluye pérdidas, incluye intentos que no funcionan, incluye días difíciles, incluye momentos en los que te preguntas si todo esto vale la pena. Eso no es un error del sistema. Eso es el propio sistema. Piensa en la imagen de alguien tamizando arena en busca de oro. Al comienzo aparece mucha arena, después aparecen piedras y solo después, con suficiente paciencia, empiezan a surgir pequeños fragmentos de oro. La arena representa aquello que parece progreso, pero desaparece rápido. Entusiasmo momentáneo, promesas grandiosas, días intensos que no se repiten. Al principio eso brilla, pero el brillo no dura. La piedra representa algo diferente, representa la fricción real, el peso del proceso, la disciplina cuando no existe motivación, la repetición cuando el resultado aún no aparece. Y es justamente ahí donde mucha gente abandona, porque confunde incomodidad con fracaso. Pero el oro aparece exactamente después de la piedra. El oro representa aquello que casi nadie alcanza, una identidad sólida. Porque la verdadera recompensa de trabajar en uno mismo no es solo un resultado externo, es convertirse en alguien consistente. La psicología conductual explica bien este momento. Cuando aparece la incomodidad, la mente busca alivio inmediato. Eso se llama evitación.
Evitar el problema trae alivio en el corto plazo, pero fortalece el hábito de rendirse. Y por eso disciplina no significa ser duro, significa aprender a tolerar incomodidad sin huir. Cuando entrenas esa tolerancia, algo cambia en tu comportamiento. Se vuelve estable y la estabilidad es lo que permite progreso real. Esto aparece con claridad en el entrenamiento de músicos profesionales. En los ensayos reales, gran parte del tiempo se gasta equivocándose. La parte difícil se repite muchas veces. Antes de sonar bien, la música muchas veces suena mal. Un principiante se frustra. El profesional entiende algo diferente, sabe que la parte que suena mal es exactamente donde la habilidad está siendo construida. No dramatiza el error, usa el error como guía. Trabajar en ti mismo funciona de la misma manera. No exijas que todo parezca perfecto, exige solo que el filtro continúe funcionando. El oro no aparece en el primer balde, aparece después de sostener el proceso sin convertir la fricción en excusa. Puedes llevar esto a tu vida. Cuando aparezca un día de arena o un día de piedra, no evalúes tu vida entera. Evalúa solo una cosa. ¿Voy a mantener el filtro funcionando hoy? Aunque sea en pequeña escala, hoy mantengo el bloque. Hoy repito, aunque sea poco, hoy no abandono el proceso. Porque no es la perfección lo que construye una nueva identidad, es la continuidad. Y es la continuidad la que transforma el esfuerzo en carácter. En el próximo capítulo vamos a profundizar una idea que cambia completamente la forma en que te relacionas con el dinero. Porque el dinero no corrige una filosofía débil, solo amplifica lo que ya existe. Si tu filosofía es fuerte, el dinero se vuelve herramienta. Si es débil, se vuelve riesgo. Y entender esto cambia completamente la forma en que construyes tu vida. Lección 4. Filosofía antes del dinero. No es el dinero el que construye a una persona, es la filosofía que tiene cuando administra el dinero. Para los estoicos, el dinero por sí solo no tiene moral, no tiene intención, no tiene propósito, solo amplifica. Amplifica tu claridad o tu confusión, amplifica tu disciplina o tu impulsividad, amplifica tus patrones internos o tu necesidad de impresionar. Por eso esta lección no es principalmente sobre dinero, es sobre ti. Trabajar duro en ti mismo también significa desarrollar una filosofía capaz de sostener cualquier cantidad que pase por tus manos, porque cuando la mente no está entrenada, el dinero no eleva a nadie. Él expone tus debilidades, expone tus impulsos, expone tus patrones. Y por eso mucha gente cree que el problema es tener poco dinero. Pero muchas veces el problema real es otro: falta de estructura interna. Antes de que el dinero se convierta en una herramienta, necesitas convertirte en alguien capaz de usarlo con intención. No se trata de ganar más primero, se trata de decidir mejor primero, porque las decisiones vienen antes del dinero y el dinero siempre sigue el tipo de decisiones que repites. Por eso filosofía antes del dinero significa algo muy simple. Primero, aprendes a administrarte a ti mismo. Después, administras tus recursos. Primero, controlas tus impulsos, después controlas tu presupuesto. Primero elevas tus estándares, después aumentas tus ingresos, porque cuando alguien intenta saltarse esta secuencia, el dinero se transforma en un amplificador de errores. La economía conductual muestra esto con mucha claridad. Las decisiones financieras rara vez son totalmente racionales. Están influenciadas por emociones, impulsos y por la búsqueda de gratificación inmediata. Cuando una persona actúa por impulso, el cerebro prioriza el placer del presente e ignora los costos del futuro. Por eso, sin autocontrol y sin reglas claras, el dinero siempre tiende a seguir el camino más fácil. No es falta de inteligencia, es falta de estructura.
Y existe una verdad que poca gente acepta. No necesitas más dinero para empezar a practicar tu filosofía. Necesitas más conciencia. Porque el dinero no cambia quién eres, lo revela. Si eres desorganizado con poco, probablemente serás desorganizado con mucho. Si compras por emoción en decisiones pequeñas, también comprarás por emoción en decisiones mayores. Si te justificas cuando gastas poco, te justificarás cuando gastes mucho. El tamaño de los ingresos no cambia ese patrón, solo lo hace más visible. La historia financiera muestra esto con claridad. En la década de los 90, un operador llamado Nick Leeson provocó el colapso del Banco Barings, una institución financiera con más de 200 años de historia. No fue falta de dinero, fue falta de filosofía interna. Él comenzó escondiendo pequeñas pérdidas, después evitó asumir responsabilidad, después empezó a hacer apuestas cada vez más grandes, intentando recuperar la pérdida. Todo para mantener la apariencia de éxito. Ese patrón mental se repitió hasta destruir un banco entero. La lección es dura, pero muy clara. Cuando la filosofía es débil, números grandes crean problemas mayores. Por eso trabajar duro en ti mismo también significa desarrollar una relación honesta con la verdad. Porque el dinero exige honestidad. Si te mientes a ti mismo, los números lo revelan. Si creas excusas, los números se acumulan. Si ignoras problemas, el costo crece. La verdadera riqueza comienza con integridad mental. Un plan pequeño y consistente es más poderoso que mucho dinero sin dirección. Una mente organizada con ingresos modestos es más segura que una mente caótica con ingresos altos. Porque lo que transforma el dinero en herramienta no es la cantidad, es la estructura. Trabajar en ti mismo, en este caso, significa crear reglas simples que gobiernen tu comportamiento financiero. Reglas que no dependan de tu estado de ánimo. Reglas que no se negocien en el momento de la compra. Reglas que sigan valiendo incluso cuando podrías gastar. La aplicación de esto es muy simple. Antes de cualquier gasto importante, detente por 10 segundos y haz 3 preguntas, no para generar culpa, sino para desarrollar discernimiento. Primera pregunta, ¿esto construye mi futuro o solo compra una emoción? Segunda pregunta, ¿esto me acerca a la vida que quiero construir o solo satisface un impulso? Tercera pregunta, ¿haría esta elección si nadie estuviera mirando? Esta última pregunta elimina el teatro, te pone frente a tu verdadera intención. Y cuando ves tu intención con claridad, se vuelve mucho más fácil corregir el rumbo. Porque trabajar duro en ti mismo significa exactamente eso, no dejar la vida en piloto automático. El dinero no te da identidad, solo amplifica la identidad que ya tienes. Por eso, el verdadero trabajo está en tu capacidad de decir no. En tu capacidad de seguir un plan, en tu capacidad de no comprar alivio inmediato a costa de tu futuro. Cuando esta filosofía comienza a fortalecerse, el dinero deja de ser una fuente de ansiedad y comienza a convertirse en una herramienta. Lección 5. Todo en tu vida está interconectado. No es que tu vida tenga áreas separadas, es que tu carácter aparece en todas ellas. La misma persona que administra su dinero, administra su tiempo. La misma persona que cuida el cuerpo, cuida la mente. La misma persona que sostiene un compromiso, sostiene una relación. Por eso trabajar en ti mismo nunca significa mejorar solo una cosa. Significa entender que todo está conectado. La mayoría de las personas intenta arreglar la vida como si estuviera hecha de compartimentos aislados. Quiere más dinero, pero sin orden interior. Quiere un cuerpo mejor, pero sin disciplina mental. Quiere relaciones estables, pero sin control emocional. Quiere productividad sin claridad y esa desconexión genera frustración, porque existe una sola fuerza que sostiene todo, el patrón personal. Los estoicos eran extremadamente claros sobre esto.
Epicteto decía que el carácter de una persona aparece en las pequeñas acciones repetidas todos los días. No existe una versión disciplinada de ti en el trabajo y una versión desorganizada en el resto de la vida. Existe solo una versión de ti y tu patrón siempre se expande. Aquí está el principio que hace toda la diferencia. La negligencia es contagiosa y el orden también. Un pequeño descuido en un área no se queda aislado. Empieza a entrenar una identidad. La identidad de alguien que deja pasar las cosas, y cuando tu mente aprende ese patrón, empieza a aplicarlo en otros lugares. No por maldad, sino por coherencia. El cerebro siempre intenta mantener consistencia con el patrón dominante. Por eso existe una cadena silenciosa que casi nadie percibe cuando comienza. Descuidas tu dinero y empiezas a descuidar tu tiempo. Descuidas el tiempo y pierdes la estructura del día. Sin estructura comes peor. Con peor alimentación duermes peor. Durmiendo peor, tu autocontrol disminuye. Y cuando el autocontrol disminuye, tus decisiones empiezan a volverse impulsivas. De repente, todo parece inestable. Y no hubo una gran tragedia, solo hubo una secuencia de pequeñas concesiones. Cada concesión parecía demasiado pequeña para importar, pero juntas construyen una vida frágil. La psicología moderna confirma esto. Los comportamientos no viven aislados, viven dentro de sistemas de hábitos. Un comportamiento arrastra otro, una disciplina arrastra otra. Por eso hablamos del efecto dominó. Una disciplina bien establecida puede reorganizar todo el sistema. Pero lo contrario también ocurre. Una sola área descuidada puede esparcir desorden al resto de la vida. Los estoicos entendían esto mucho antes de la psicología moderna. Marco Aurelio se recordaba constantemente a sí mismo. El alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Es decir, aquello que repites empieza a moldear quién eres. Y quien eres empieza a moldear todo lo que haces. Por eso no existen áreas aisladas cuando alguien está construyendo una vida sólida. Todo se sostiene sobre el mismo cimiento, tu capacidad de mantener hábitos incluso cuando no tienes ganas, tu capacidad de no negociar lo que es importante, tu capacidad de administrar tu energía. Eso es lo que sostiene una vida entera. Trabajar en ti mismo no significa resolver todos los problemas al mismo tiempo, significa encontrar una disciplina que reorganice el resto, una palanca. No necesitas arreglar toda tu vida esta semana, necesitas instalar una pieza que reorganice el sistema. La implementación es simple. En los próximos 30 días, elige una disciplina básica, solo una, pero elige algo que tenga efecto dominó. Puede ser despertarte a la misma hora, puede ser ejercicio diario, puede ser lectura todos los días, puede ser organizar tu entorno. El objetivo no es la actividad en sí, el objetivo es lo que enseña. Consistencia, atención a los detalles, estructura, autocontrol. Y ahora viene la parte más interesante. Observa el contagio, observa cómo, al mantener una disciplina básica, tu mente comienza a organizar el resto. Empiezas a dormir mejor, empiezas a elegir mejor, empiezas a procrastinar menos, empiezas a pensar con más claridad. No porque exista alguna magia, sino porque tu identidad comienza a volverse coherente y la coherencia crea estabilidad. Guarda esta idea. El orden es contagioso así como la negligencia. Por eso la pregunta más importante no es ¿en qué área de mi vida necesito mejorar? La pregunta correcta es ¿qué disciplina reorganiza todo mi sistema? Cuando encuentras esa palanca, el crecimiento deja de ser una lucha en 1000 frentes, se convierte en una corriente ascendente, una disciplina arrastra otra, una mejora genera otra, y tu vida comienza a ganar estructura. En el próximo capítulo vamos a explorar un concepto que vuelve esto medible.
porque mejorar no es solo una sensación, es una estadística, y cuando empiezas a medir el progreso, tu mente se vuelve más precisa y tu evolución se acelera. Lección 6. Tu disciplina necesita sobrevivir a las fases difíciles. No es que tu disciplina sea inestable, es que la vida cambia de fase. Existen periodos en los que todo fluye con facilidad, las cosas avanzan, el ambiente coopera y las oportunidades aparecen. Pero también existen épocas en las que todo parece detenerse, surgen problemas, los planes pueden retrasarse, la energía puede disminuir y cuando alguien no entiende esto, interpreta la fase difícil como una señal de fracaso. Pero muchas veces no es fracaso, es solo una estación diferente de la vida. La mayoría de las personas intenta construir su disciplina solo cuando todo está a su favor. Lee cuando tiene tiempo, se organiza cuando está tranquila, entrena cuando está motivada, nutre sus relaciones cuando está inspirada. Pero cuando el ambiente se vuelve difícil, todo se derrumba, y ahí es donde el problema comienza. Porque la vida no pone a prueba tu carácter en los días fáciles, lo pone a prueba en los días difíciles. Es en ese momento donde aparece la diferencia entre quien depende del confort y quien ha construido estructura. Los estoicos hablaban mucho de esto. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que el mundo cambia todo el tiempo, aparecen problemas, las personas fallan y las circunstancias se transforman. Pero existe algo que continúa bajo tu control, tu respuesta. No controlas cuándo aparece una crisis, no controlas cuándo ocurre una pérdida, no controlas cuándo surge una fase de presión, escasez o incertidumbre. Pero controlas algo mucho más importante. Si esa estación va a debilitarte o va a fortalecerte, y eso depende de una sola cosa: si continúas trabajando en ti mismo incluso cuando es difícil. En psicología existe un concepto llamado resiliencia. No significa ser positivo todo el tiempo, significa mantener funcionalidad bajo presión, continuar tomando decisiones útiles incluso cuando el escenario no es ideal. Y la resiliencia no aparece de la nada, nace de hábitos, de rutinas, de una estructura interna estable. Cuando una persona tiene estructura, la adversidad no desaparece, pero se vuelve administrable. Cuando no existe estructura, la adversidad parece aplastante. Ahora piensa en la vida como un ciclo de estaciones. Existen épocas de expansión, fases en las que creces, produces, aprendes y todo parece avanzar. Existen épocas de adaptación, períodos en los que necesitas corregir el rumbo, reorganizar planes y ajustar tu estrategia. Existen épocas de desgaste, momentos en los que la energía disminuye y la vida exige más de ti, y también existen épocas de crisis, momentos en los que todo parece más difícil. El error es imaginar que la vida debería ser solo la estación buena, como si el crecimiento fuera una línea recta, como si el progreso fuera constante. Esa expectativa destruye a mucha gente, porque cuando llega el invierno de la vida, la persona piensa que el camino terminó. Pero no terminó. La estación solo cambió. Existe una regla estoica simple. Lo que le ocurre a cada uno es natural para el todo. Es decir, los cambios forman parte del proceso. Las dificultades forman parte del camino. No son interrupciones del viaje, son partes del viaje. Y cuando entiendes esto, algo cambia, dejas de luchar contra la estación y empiezas a adaptarte a ella. En una fase buena, creces. En una fase difícil, proteges tu estructura, porque en ciertos momentos de la vida, crecer no es la prioridad. A veces, la prioridad es simplemente no quebrarte, y eso ya es una victoria. Persistir significa exactamente eso, no abandonar tu patrón cuando la vida se vuelve difícil,
No permitir que el caos externo se convierta en caos interno. No dejar que una estación difícil destruya la persona en la que te estás convirtiendo. Piensa en tu disciplina como algo que se adapta a las estaciones. En los periodos buenos aumentas el volumen. Produces más, aprendes más, avanzas más. En los periodos normales mantienes el hábito, continúas haciendo lo básico. En los periodos difíciles reduces el tamaño de la acción, pero nunca lo reduces a cero. Porque existe un error que cuesta caro, no es hacer poco, es detenerse por completo. Cuando te detienes, pierdes la estructura. Cuando pierdes la estructura, pierdes claridad. Y cuando pierdes claridad, empiezas a tomar malas decisiones y las malas decisiones prolongan la estación difícil. Trabajar en ti mismo significa exactamente eso. En los momentos buenos te preparas, en los momentos difíciles te mantienes firme, en los momentos buenos construyes capacidad y en los momentos difíciles proteges tu carácter. Porque al final de todo tu vida no está definida por tu mejor fase, está definida por la forma en que actúas cuando la estación cambia. Lección 7. La identidad de quien trabaja en sí mismo. Al final de todo esto conduce a una pregunta simple. ¿En quién te estás convirtiendo? Este video no fue solo sobre estoicismo y desarrollo personal, fue sobre identidad, sobre la vida de alguien que decide trabajar en sí mismo. Y la verdad es que esa vida no parece espectacular por fuera, no es una vida perfecta, es una vida no negligenciada. Quien toma en serio su propio desarrollo entiende algo que mucha gente ignora. El destino rara vez se rompe por un único gran error, se rompe por pequeñas omisiones repetidas. Por eso la vida de esa persona no se sostiene en intensidad, se sostiene en atención, atención a lo simple, atención a lo pequeño, atención a lo fácil, porque aprendió una regla que lo cambia todo. Lo que es fácil de hacer, también es fácil de no hacer. Entonces no vive esperando el día ideal, hace lo que puede hoy. Incluso, si es poco, protege lo mínimo necesario, porque entiende algo que casi nadie toma en serio. El deterioro es matemático, pero el progreso también lo es. Por eso no permite que 2 días seguidos se conviertan en abandono. No permite que pequeñas fallas empiecen a acumularse, corta la fuga antes de que se convierta en un problema. La rutina de esa persona parece simple, porque no está llena de drama, está llena de repetición. Simplemente continúa haciendo lo básico, continúa protegiendo lo que importa, continúa volviendo a lo que decidió construir. Y así es como, con el tiempo, la vida empieza a tomar forma. No por suerte, no por un momento extraordinario, sino por algo mucho más simple. Atención sostenida durante suficiente tiempo. Trabajar en uno mismo no significa vivir en constante motivación, significa vivir en constante responsabilidad. Responsabilidad de volver, responsabilidad de ajustar, responsabilidad de continuar. Y cuando alguien vive así durante años, algo curioso ocurre. Por fuera parece que todo empezó a funcionar, pero por dentro siempre fue lo mismo. Una persona que dejó de descuidar su propia vida. Entonces lleva solo esto contigo. No esperes el momento perfecto, protege lo simple, vuelve cuando te salgas del camino y continúa. Porque la identidad de quien trabaja en sí mismo no nace en un gran día. Nace cada vez que decides no abandonar aquello que construye tu vida. Si este video tuvo sentido para ti, deja tu like, tu comentario y compártelo. Eso nos ayuda mucho a continuar nuestro trabajo. Gracias por ver.